pero parece que esto hubiera sido larguísimo. Así que bueno, acá seguimos con la intención y las ganas de que esos pensamientos, esas creencias y esos programas que ya no funcionan, que ya no sirven, los podamos cambiar, los podamos recambiar por cosas que sí nos funcionan y más en estos momentos de la Tierra en donde nos tenemos que mantener muy firmes, donde nos tenemos que mantener muy conectados con nosotros mismos y donde nosotros tenemos que ser nuestro mejor equipo, nuestro mejor apoyo, nuestro mejor sostén. Y para eso ya sabemos que nos corresponde estudiar y estudiar mucho de nosotros mismos y saber cómo hacerlo. Así que bueno, hola Lili, hola Estefa, hola Cindy, hola Andre. Bueno, hola a todos, gracias por estar ahí, por aquí, por estar por aquí. Hola Ecticor, y esperamos que este tiempo se los devolvamos, estoy segura, se los devolvamos muy nutrido. Una de las cosas en la vida que no se puede desperdiciar jamás es el tiempo. Así que, bueno, pues bienvenidos. Y esta noche tenemos una instructora, amiga, una persona que ha estado hace mucho tiempo con ingeniería mental, que cada vez tiene unos temas de verdad descrestantes, especialmente el de esta noche. Se van a dar cuenta que es un súper tema, es un tema muy bello, muy bonito, que Ginelle lo viene trabajando hace rato y dijo, yo quiero dar una charla de esto y qué bueno que sea aquí para compartirlo con todos ustedes. Como siempre, estas charlas van a quedar grabadas en el canal de Ingeniería Mental, así que por favor, si lo quieren compartir, compártanlo, métanse al canal de Ingeniería Mental y ahí van a ver la recopilación de todas las charlas que están. Así que G, bienvenida y gracias por toda esa preparación que sé que tuviste de esa charla y sé que va a ser de mucho provecho para todos. Hola Alejita, bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias por ese saludito y pues sí, definitivamente que preparar estas charlas, creo que el crecimiento y la información que se estudia, que se investiga para hacerlo, pues hace la diferencia y pues espero que todos lo disfruten tanto como yo lo disfruté estudiándolo y preparándolo para todos hoy. Gracias Alejita. Todos tuyos. Muy bien, entonces ya siendo las 7:38, pues vamos a empezar. Muy buenas noches para todos. Pues quizás algunos ya, casi todos me conozcan, yo sé, pero para los que no me conocen, mi nombre es Gine Alba. Hago parte del equipo de ingeniería mental desde hace muchos años, donde he aprendido muchas herramientas que me han servido pues para la vida y parte de lo que me caracteriza y siempre lo he dicho es esa curiosidad por pensar y reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa, realmente por qué me pasa lo que me pasa y de ahí pues empezar a ahondar en esos temas. Y esta charla no nace tal cual de lo que sucede, de lo que me sucede en la vida y pues de las experiencias que tengo para empezar a ahondar, bueno, ¿por qué pasa que con el error uno siente como tan feo y como que a veces tanta perfección se siente como tan pesado, ¿no? Entonces, pues por eso nació pues esta charla, de lo perfecto al error y del error a lo perfecto. Como algunos saben, pues yo pertenezco también al mundo corporativo, tengo pues un trabajo en una empresa y pues allí también analizando todo lo que nos sucede, que vivimos en las organizaciones, empiezo también a ver que dentro de lo que hacemos en las empresas hay un proceso muy fuerte entre lo que es hacer y el hacer las cosas bien, que de hecho que funcionen de manera perfecta. Entonces está la convención perfecta, la reunión perfecta, la presentación perfecta, o sea, todo tiene que salir perfecto, ¿no? Y de hecho, pues aunque las cosas de pronto para los demás se hayan salido perfecto, uno sabe que por detrás hubo mucha cosa que hacer y que gestionar para que fuera percibido de esa forma. Y claro, pues hacer las cosas supremamente bien en una organización también hacen que te veas de una forma más completa o adecuada para desempeñarte en diferentes roles de mayor responsabilidad dentro de una organización. Entonces, creo que en la cultura
esa parte de hacer las cosas de manera perfecta o muy bien, pues está muy bien, como muy bien instalada, muy bien posicionada. Y parte de lo que he reflexionado con esta palabra es, pero también tiene como una carga a veces muy pesada, ¿no? Porque pues cuando algo no sale de manera perfecta, pues nos sentimos mal, pensando que, pues, que pasó, o sea, como que nos latigamos un poco por lo que sucedió, ¿no? Y, y como que dejamos de ver todo el proceso pues de aprendizaje, de lo que vivimos, de lo que supuso hacer pues que esa situación saliera como saliera, independiente del resultado que hubiera sido percibido para los demás o inclusive para nosotros mismos. Entonces creo que eso es importante, empezar a ahondar con más información, con más herramientas, y la idea es que empecemos a adentrarnos dentro de estos dos conceptos, la perfección, el error, y cómo pues podemos empezarlos. Esta es una invitación a ampliar pues nuestros conceptos de esas palabras y verlo de una manera diferente. Y para eso, lo primero que quiero, y pues vamos a compartir un rato en el chat para que me contesten, ahí estaremos interactuando. Quiero que me contesten la siguiente pregunta. Entonces, cuando pues hemos estado bien pequeñitos, ¿recuerdan ustedes allá en el colegio o en la universidad? ¿Qué recuerdan de las evaluaciones? En mi época se hacían previas, yo no sé si esa palabra todavía se sigue usando, pero ¿qué recuerdan ustedes de las evaluaciones? O sea, ¿qué sentían? ¿Qué pasaba con el resultado? Cuando les iban a entregar las notas del periodo, cuando iban los papás a recibir las calificaciones. Sentían nervios, ansiedad, miedo, nervios, ¿sí? ¿Qué más sentían? Recuerdo que se hacían evaluaciones, sentía bastante miedo que me fueran. O sea, entonces uno entraba con una carga, ya como no tan chévere que esto, ¿no? Preocupación. Entonces empezamos a darnos cuenta que pues las evaluaciones nos generan una emoción y que no es como tan chévere. Creencias anticipadas. Muy bien, Estefa. O sea, empezamos ya a decir, esto va a pasar, ¿no? Ya como que hasta adivinamos. ¿Y qué pasa si el resultado de esa evaluación, de esa calificación o las notas del bimestre no eran tan buenas? O sea, perdíamos o también así como salían mal o salían bien. ¿Qué sentíamos con el resultado? Si el resultado era bueno, por acá mira, daba dolor de estómago, ¿no? O sea, lo somatizábamos y todo. ¿Qué pasaba si el resultado de las evaluaciones no salía bien? Si era bueno, felicidad, lo máximo. Cierto, entonces ya ahí. ¿Y qué nos decían los papás? ¿Sí? ¿Qué nos decían los papás, los profesores? Si era malo, culpa. O sea, como no, de pronto no te esforzaste lo suficiente, no hiciste, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Si nos iba bien, qué orgullo, ¿no? Entonces nos premiaban inclusive, ¿no? Si nos iba supremamente bien, claro. Entonces, es algo bien importante porque desde esos momentos empezamos a diferenciar qué es lo perfecto y qué es el error y qué implicaciones tiene eso. Y de hecho surgen dos programas. El primer programa es: si hago lo correcto, seré exitoso, obviamente, ¿no? Entonces, si contesto bien la evaluación, me va a ir bien en la vida. ¿Y qué pasa con el otro programa? Si me equivoco, seré un perdedor, ¿no? Eso queda sencillamente por ahí, como en el inconsciente, navegando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pensamos, por ejemplo, con una persona que no le va bien en el colegio? O sea, ¿qué pensamos que cómo le va a ir en la vida? Lo puedes hacer mejor a la próxima. Ah, esas de las chéveres, Cindy. Muy bien. Pero ¿qué pensamos de una persona que se equivoca? Que va a ser un fracaso, que le va a ir mal en la vida, ¿cierto? Pues porque, ¿cómo así que le va muy mal? ¿Y qué le pasa a la persona que va a hacer lo correcto? O sea, que no va a ser exitoso, que no lo van a querer. Exacto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Cómo le va a ir en la vida? O sea, se le van a abrir todas las puertas, va a ser fácil conseguir los resultados que quiere, va a sufrir mucho en la vida. De hecho, eso lo pensamos, ¿no? O sea, si desde el colegio le va mal, uno dice, ¿cómo va a ser el resto de la vida? Lo extendemos hasta inconscientemente para el resto. Tendrá que esforzarse el doble, tendrá que hacer mucha más tarea. Y muy posiblemente todos también tenemos casos,
por allá de nuestros amigos del colegio, que en serio eran más vagos, que nunca estudiaba, que hasta perdía y todo, y les ha ido muy bien en la vida, ¿sí o no? O sea, debemos tener esos casos. Y al contrario, el que era la pepa más pepa, súper brillante, todo lo tenía supremamente, pues en mi época era 10, yo ya no sé si ahorita son letras, números, no tengo ni idea, pero sacarse 10 era lo máximo, ¿no? Entonces, y que incluso pues ya al final uno veía que pues de pronto los resultados del resto de la vida no le estaba yendo tan bien, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que existen esos dos programas, que de hecho también están muy bien como anclados en nuestra mente, porque díganme, ¿cómo le calificaban a uno las evaluaciones? Mostrando que, ¿cómo eran esas evaluaciones? ¿Cómo te calificaban? ¿Cómo corregían? Ay, ya ponen caritas, Jennifer, tú debes ser muy millennial, ¿no? Acá Diana dice el error. O sea, uno le mostraban lo que estaba mal, X y chulos, ¿no? Y calificaban con esfero rojo y ponían todo lo que hiciste mal y pues no. Entonces le queda a uno pues en esa programación que pues la X no está tan chévere y los chulitos pues sí, pero pues igual en general se muestra lo que estábamos haciendo mal, las equivocaciones, los errores que tuvimos. Entonces es importante reconocer que viene de por allá y que sencillamente empieza a marcar las pautas de cómo será nuestra vida. Dice Álvaro por Alvarito Soriola, en mi época no se ponían caritas felices ni tristes, se ponían el signo de más o menos, ¿no? Entonces empezamos ya a diferenciar el resultado. Muy bien. Entonces, quiero que recuerden esto porque es importante saber de dónde surge esos programas, esas creencias que vamos a ir llevando de manera inconsciente al resto de nuestras vidas y que hace que en este momento inclusive sintamos o nerviositos o sintamos que las cosas nos marchan muy bien, dependiendo obviamente de cómo califiquemos el resultado que vamos teniendo. Entonces, esta charla se llama de lo perfecto al error y del error a lo perfecto. Y continuando con esto, quiero que vayamos a ahondar sobre esa palabra de lo perfecto. Y es que realmente desde nuestra naturaleza sí tenemos una naturaleza perfecta. O sea, somos hijos de Dios, venimos de Dios y pues los hijos de Dios somos perfectos. Y hace parte de cómo en esa naturaleza inclusive se ha ido viendo, se ha ido visualizando. Y por eso traigo aquí, por un lado, yo no sé si conozcan esta gráfica archiconocida, que es el hombre de Vitruvio, que es ese reflejo que hace Leonardo da Vinci de cómo todas las proporciones que tiene nuestro cuerpo son perfectas, ¿sí? Entonces, que los 4 dedos hacen una palma, que la palma perfectamente humanas, dice Lili. Muy bien, que las 4 palmas hacen un pie, que 6 palmas hacen un codo y que pues de hecho ahí están todas las proporciones claramente identificadas de cómo la longitud de la pierna tiene una proporción perfecta con todo lo que está asociado con el pie, etc. O sea que nuestra constitución, la forma como estamos constituidos como seres humanos es perfecta. Y de hecho que esa naturaleza perfecta no solamente está en nuestro cuerpo, sino en muchas cosas alrededor. Yo no sé si ustedes hayan oído hablar de la geometría sagrada. Y si no, pues ahí les dejo la inquietud para que después la googleen. Pero también se dice que todo en el universo responde, de hecho, mucho a los números, mucho a la matemática y que tiene un ordenamiento perfecto. Existe una progresión que se llama la progresión de Fibonacci. Y esa progresión de Fibonacci lo que hace es, acá, para los que no la conozcan, la tengo en los números en la parte de abajo, lo que hace es que toma el primer número, que es el 1, ¿cierto? Vuelve y lo repite y lo suma, y acá te da 2. Este 2 toma el número anterior, el 1, y te da 3. El 3 toma el número anterior y te da 5, y sucesivamente pues se va haciendo esa adición para poder nosotros empezar a representar lo que vemos acá, que es que así se representa pues la progresión de Fibonacci. Y lo que se empiezan a dar cuenta
todos los estudiosos de los números y de cómo se relacionan y cómo puedes explicar cómo está conformada la realidad, es que eso lo haces evidente en muchas figuras, en muchas obras, en la arquitectura, de cómo está conformada la realidad, lo que estamos viendo. Y que de hecho esa progresión de Fibonacci hace que se vean las cosas de una manera más armoniosa, más perfecta. De hecho, se llama también como esa proporción áurica, ¿no? Entonces, la forma, nosotros como hijos de Dios tenemos una naturaleza perfecta, ¿sí? Somos completicos. Yo no sé si ustedes ya hayan visto, yo creo que sí, porque pues realmente creo que eso fue el hit de fin de año y principio de año, la película Intensamente. Perdón, Intensamente no, sino Soul. Entonces, en esta película, en el momento en que las almitas decidían bajar a la tierra, habían planeado todo, como toda la configuración que iban a tener para venir a experimentarse en el planeta, ¿no? Entonces, también inclusive toda esa planeación es perfecta para venir a experimentar lo que vamos a experimentar en la Tierra. Entonces, venimos de esa naturaleza perfecta, hijos de Dios. La podemos ver a nuestro alrededor. Existe desde la geometría, desde lo que podemos observar, esa armonía, esa perfección. E inclusive, cuando planeamos venir a esta vida a experimentarnos, también lo hacemos con un orden perfecto para poder aprender. Entonces, pues de allá venimos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llegamos, quedamos al colegio, ya vimos allá la parte del error, empezamos a recibir una cantidad de información, que es lo que nosotros desde la programación neurolingüística llamamos programas, que hacen que empecemos a experimentar de una forma determinada nuestra realidad. Entonces, con esto ya tenemos una primera información de que sí, venimos de una naturaleza perfecta. Y ahora quiero que me respondan la siguiente pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando ustedes han planeado algo que debe salir perfecto? ¿Qué sienten? O sea, ¿qué sienten cuando dicen, todo esto es muy chévere, la realidad perfecta, pero yo tengo que organizar un matrimonio perfecto? ¿Sí? ¿Qué sienten? O sea, ¿cuál es la sensación de que algo tiene que salir perfectamente bien? Para que me cuenten por ahí en el chat. Necesidad de control, de tener absolutamente todo bajo control. Es chévere la sensación, presión, angustia, ansiedad. Cuando se planea algo que debe salir perfecto, se genera ansiedad, algo de reactividad. O sea, no me hablen, ¿no? Incluso hasta podemos salirnos de nosotros mismos y decir, pero ¿por qué no salió de manera perfecta? ¿No? Estrés, angustia, estrés, ¿cierto? Y más complejo, ¿no? Sí, pues empiezan a salir aquellos errorcitos. Y acá ya nos vamos a algo que si lo ponemos como en niveles de vibración, venimos de una naturaleza perfecta y empezamos a ver lo perfecto. Y en lo perfecto hay mucha presión. La familia perfecta, el trabajo perfecto, los hijos perfectos, el o la XX perfecto, porque ahí sí como dice, me lo sé con el carro perfecto, el cuerpo perfecto, la casa perfecta, la finca perfecta, la vida perfecta, ¿no? O sea, me lo sé con todo. Entonces, empieza a haber mucha presión y a veces queremos sostener esa perfección en algo que no nos hace felices. Entonces, vemos aquí que el mantener ese grado de perfección nos genera mucha angustia, mucho desgaste y muchas veces lo extendemos mucho en el tiempo porque pensamos que así debe ser. ¿Y por qué? Váyanse allá al momento de la evaluación con los chulitos, ¿no? Entonces todo el mundo evaluando y diciendo, bien, 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 oh, pero ¿cómo así que te vas a separar? ¿No? Eso no está dentro de lo perfecto, ¿no? Entonces pueden pasar procesos en la vida que se salgan de lo que es tener esa vida perfecta. Genera mucha presión. De hecho, creo que parte de los grandes sufrimientos que tenemos es el querer mantener esos niveles de perfección, ¿no? Entonces, tener el papá, mamá, hijos, y que todos nos vean supremamente bien, ¿no? O sea, que todo funciona, que estamos, después de tener papá, mamá e hijos, pues carro, casa, finca, beca, bueno, todo que nos funciona de manera perfecta.
E incluso vemos acá que empieza a surgir, no solamente como de lo que sucedió en el colegio, con la evaluación y demás, sino la sociedad alrededor nuestro a exigir ese nivel de perfección. Entonces, cuando algo debe salir perfecto y sentimos todo eso, pues no hay cabida para el error. Realmente el error empieza a ser una carga insoportable. Y aquí también nos salen no solamente el poder, el tener que mantener esa familia, el trabajo, etcétera, perfecto, sino también cuando existen personas o tenemos momentos cada uno de nosotros donde buscamos el perfeccionismo, ¿cierto? Que tiene que ser todo absolutamente, completamente perfecto, ¿cierto? Entonces, no debería haber cabida al error. Entonces, si uno revisa la definición de la palabra perfecto en el diccionario, es como tal es un adjetivo, lo vemos acá, califica completamente pues al sustantivo, y es que lo que indica es que tiene que tener el mayor grado posible de excelencia, de hacer las cosas bien, pero nosotros no lo tomamos como estoy haciendo las cosas bien y voy a dar lo mejor de mí para dar lo mayor posible. O sea, eso como tal no es lo que estamos haciendo. O sea, lo que hacemos es nos cargamos de una presión de que no puede haber errores y no que estamos dando posiblemente lo mejor de cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Whiplash. Por allá, a ver si alguien se la vio. Sí, no. Sí, ok. Entonces, para los que no se la vieron, se la súper recomiendo, es buenísima, de acuerdo, Angélica, y tiene que ver con esa presión de hacerlo de manera perfecta. Este es un chico que empieza a tomar clases de batería, ¿cierto? Y él pues quiere pertenecer a ese grupo y el profesor, el agente externo que te empieza a decir que tienes que hacerlo perfecto, que cómo no lo estás tocando de manera perfecta, se le olvida el resto del universo y ensaya muchas horas, muchas horas para hacerlo de manera perfecta. Entonces, ahí empieza a haber como una presión mucho más fuerte cuando hay alguien que nos está también pidiendo ese nivel de perfección. Obviamente tendríamos que pararnos de una forma diferente para poderlo sobrellevar o sobrepasar de acuerdo con lo que nosotros tengamos en ese momento. Entonces, sí existe una connotación relacionada con la perfección que no está asociado por allá con esa perfección con la que planeamos el venir acá, esa perfección por ser hijos de Dios o esa perfección relacionada con el dar lo mejor de nosotros mismos, sino la perfección se entiende mucho como la ausencia de error. No puede haber error. Y ahí es parte de esas cosas que debemos empezar a darles un cambio, porque pues realmente pues no hace parte de nuestra naturaleza. Entonces quiero que me digan, y ya lo veíamos un poco con la primera pregunta, ¿qué pasa cuando pues otro se equivoca? Dígame, en verdad, ¿qué pasa cuando pues qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen cada uno de ustedes frente al error de otro? ¿Qué pasa? Es que lo juzgamos. Muy bien. Ah, bueno. Acá todavía no me han resultado seres humanos allá, ¿no? Estratosféricos. Los juzgamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría frente a un error como que, no sé, pasaste la tarjeta de crédito y después te la clonaron? ¿No? Entonces, es motivo de burla, o sea, nos burlamos, juzgamos, comparamos con la expectativa, ajá. Muchas veces también agredimos a la persona por haberse equivocado. Uh-huh. Y si se dan cuenta, culpamos, ¿no? Lo culpamos muchísimo. Ah, yo a veces siento que en esos momentos cuando el otro comete un error y que uno pues lo juzga, lo califica, hace una calificación del suceso, podemos lacerar mucho con la palabra. Ok, mira que acá hay uno, soy más tolerante cuando yo me equivoco. Ajá. De hecho, Lilia, ahí me estás ayudando porque esa es la siguiente pregunta. O sea, tal cual. ¿Qué haces frente a un error y qué haces frente a un error tuyo?
o sea, contigo como que eres como más, me acompaño más, es lo que te entiendo, pero frente al error del otro eres mucho más estricta, digámoslo de esa forma, no lo permites tanto. Ok. ¿Qué haces frente a un error tuyo? ¿Qué pasa? ¿Qué sienten? Acá, al contrario de ser más tolerante, Galaxy A51 de Marta Patricia nos dice que es más exigente con ella misma. Lo contrario, soy más dura conmigo misma, me doy más duro, me cuestiono, ¿de acuerdo? Entonces también puede pasar que frente a un error de nosotros nos castiguemos, nos juzguemos, nos invalidamos, pensamos que de pronto no somos capaces, que no vayamos a ser suficientes frente a un error que hayamos cometido. Que de hecho hasta podría pasar que pensemos frustración, que no valgamos la pena, o sea, no pude, ya, me di por vencida, ¿no? Eso podría pasar también frente a un error de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa cuando, que uno lo aprendió chiquito, qué pasa cuando uno comete un error? ¿Qué intenta hacer? ¿Corregirlo? Eso sería lo máximo, pero ¿es real? Justificarlo, ocultarlo, tal cual, Cindy. Lo ocultamos, de pronto no lo confrontamos, hemos aprendido a solucionarlos, a ser un poco más valientes, evitarlo, o sea, como que por favor no lo vean, excusarlo, ¿no? Entonces, hacerle frente a un error, pues muchas veces se vuelve como pesado también, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, recordemos, ya cuando estamos haciendo nuestro examen, equivocarse, no es tan chévere, entonces pues yo qué digo, mejor que ni lo vean, que ni, no, lo oculto, que ni se enteren. ¿Por qué? Porque pues realmente tal cual es una posición de víctima, ¿no? Entonces, porque realmente pues no está bien visto, ¿no? Y yo adicionalmente me puedo sentir invalidada, no suficiente, que no valgo la pena, me castigo y me lacero, ¿no? Entonces, pues definitivamente también, si vamos de lo perfecto al error, en este momento acá no tenemos mucha información, lo vemos como algo muy pesado, una carga, tanto la carga de buscar lo perfecto como el aceptar que nos equivocamos. Y con eso, ¿qué es lo que pasa? Uno, no nos damos cuenta, hay ceguera al error. Sencillamente pasa que estamos cometiendo errores, pero no son visibles para nosotros, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan al Correcaminos con el coyote, que entonces el Correcaminos va siempre a toda, corra, que corra, ¿no? Y el coyote detrás del Correcaminos y el Correcaminos sale y pasa la montaña y el coyote sigue detrás, ¿sí? Ya él alcanza a darse cuenta ya en el aire que cometió un error y ahí en ese momento ya ni se dio cuenta que lo había cometido y pues se cae. Muchas veces no nos damos cuenta que vamos como, ¿no? Con toda y ahí sí, qué pena la palabra, pero como dice, de jeta contra el planeta, con toda, pero no nos damos cuenta inclusive que estamos en un error. De hecho, parte de todas estas investigaciones, y como lo decía Alejita al principio, a veces se nos ocurren temas para compartirlos acá con cada uno de ustedes. Investigamos muchísimo para poderle dar como forma y contenido. Y en esas investigaciones encontraba que uno de los eventos que inclusive nos regaló la pandemia fue un presidente Trump, ¿no? Que en serio uno decía, amigo, estás muy equivocado con la forma que estás manejando la pandemia, pero estaba tan metido en sí que no veía el error. O sea, y de hecho fue tan evidente para el resto del universo que es un gran ejemplo de la gran ceguera, el error que él tenía y de cómo, pues para los otros fue, no lo estás viendo, pero te estás equivocando. Y mucho nos pasa eso, ¿no? O sea, que estamos en un error continuo, no nos damos cuenta y eso no es ni bueno ni malo, o sea, es parte del proceso de cada uno. De hecho, esa calificación de bueno y de malo es parte de la invitación a la reflexión que estamos haciendo hoy, de dejarlo como atrás, que él no lo vea, pero que yo lo vea, pues toma lo tuyo, lo que estás ya viendo del otro, que él no lo vea es parte de su proceso. Pero es entender que muchas veces, por todo eso que tenemos por allá del pasado, de la historia y demás, hace parte de que podemos tener comportamientos donde esté la ceguera al error.
Entonces, muchas veces tenemos esa sensación de que estamos haciendo como las cosas bien, aunque pues de pronto la estamos como, ¿no? Como metiéndolas de caminar, ¿no? Nosotros en programación neurolingüística, cuando nos pasan este tipo de momentos, este tipo de situaciones, lo llamamos una distorsión. Sencillamente estamos en un error y no nos damos cuenta. Muchas veces en ese proceso lo que nos falta es información para poderlo ver de una forma diferente. Yo aquí veo una cantidad de lineecitas, no sé si ustedes también, ahí sí que verdad no sé cómo se quitan, pero hay alguien que ha rayado, ¿sí o no? Yo las veo a ustedes. Sí, estamos mirando a ver cómo Ah, quitarlas. bueno, esperemos que se pueda seguir viendo la presentación porque ahí sí no tengo ni idea cómo se quitan las rayitas. Muy bien, entonces así como estar a seguir al error, parte de lo que sucede con los errores es que sentimos mucha culpa, ¿no? Entonces pues nos lastimamos, genera niveles de autoestima muy bajos, no nos permite ver oportunidades en lo que está sucediendo, que creo que esa es una de las cosas más importantes que nos regalan los errores, las equivocaciones, y porque muchas veces podemos sentir que no somos capaces frente a una situación o que no lo merecemos, ¿no? Lo otro que empieza a suceder con este tema del error y en esta frecuencia es que no asumimos, ¿no? Entonces, que no me culpen a mí, que culpen al otro, ¿no? Entonces empezamos a buscar culpables, empezamos a mirar quién es el responsable, que no sea yo. Hay una ignorancia asociada a culpar al otro, o sea, que no sea yo, sino que sea el otro, que los otros son unos idiotas, que los otros no hacen el trabajo bien, que los otros completamente por fuera. Y esto me recuerda mucho unos estudios que hemos aprendido y que en diferentes cursos hemos tomado, y es cuando hay un error, y lo asumimos nosotros, por ejemplo, la cultura japonesa, las tasas de suicidio son mucho más altas. ¿Y por qué? Porque cuando ellos se equivocan, pues el responsable son ellos, y si no lo pueden manejar, pues deciden, chao, me voy, ¿sí? Porque es mi culpa. Y que aquí en la cultura latina, cuando sucede un error, una equivocación, y yo no la veo para mí, sino que lo veo en el otro, ¿qué es lo que sucede? Muchos más homicidios. Entonces, en el error, pues no asumimos, sino que buscamos el responsable en el otro, ¿no? Entonces, eso pues empieza a ser parte de la carga que tenemos asociado a los errores. El otro, pues obviamente, es evitar que, que si yo sé que si empiezo a probar algo y puede ser que me equivoque, ¿saben qué? Deje así, mejor no lo hago. Y podemos empezar a vernos parados como en una acera de cualquier calle, viendo cómo nuestra vida pasa sin tomar esos riesgos que nos permitan experimentarnos de una forma diferente. Acá yo hablo como de esa parálisis por análisis. Prefiero evitar la fatiga para que no, de pronto no me pase eso que pudiera llegar a pasarme, que en la evaluación que hago desde mi mente podría llegar a tener un resultado negativo. Pero así como puede tener un resultado que yo califico como negativo, también podría tener un resultado que se expanda de una forma diferente en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que hace todas las programaciones que tenemos asociadas con la perfección y con el error, ¿no? Que empecemos a evitar a movernos por miedo a equivocarnos. La otra como carga que tiene asociada al error es la vergüenza, ¿no? De hecho, es una de las emociones con más baja frecuencia que tenemos. Me identifico con ese resultado de una forma muy intensa, no veo opciones, y yo la verdad, pensando en ejemplos relacionados con la vergüenza, yo veía, me acordaba mucho de los partidos de fútbol, ¿sí? Y pónganle ustedes en esa final donde llegaron al punto de los penaltis, ¿no? Y está cada equipo pegando los penaltis, haciendo los tiros pues de penalti, y llega uno y ni siquiera es que se lo tapen, lo bota, ¿no? Se lo tiró, ¿sí? Lo botó por allá al infinito. Y pues sencillamente lo votó. Esa persona casi que ni puede mirar a los ojos de los otros y decir, o sea, lo siento, ¿no?
Y de hecho los otros, y lo sabemos, lo recriminan por ese tipo de resultados posiblemente, ¿no? Es parte de esa gestión de las situaciones, del equivocarse, del errar, que podría generar esa vergüenza y tener herramientas para que en ese momento, pues sencillamente, tanto los otros lo acojan, como que el otro también diga, pues solamente esta vez, ¿cierto? Eso pasó y ya. Y finalmente, así como está la culpa, no asumir, evitar, vergüenza, pues también está el castigo, ¿no? Que esa consecuencia que tiene el castigo es lacerarnos por el error que cometimos, ¿no? Entonces, ahí sí como quien dice, al caído caerle, ¿no? Entonces, si ya nos equivocamos, entonces además, pues cáigale, ¿no? Démosle más duro, hagámoslo sentir peor, obviamente de ahí vienen temas como el bullying, como pues la presión que tienen los niños que a veces no la pueden llegar a resistir. Y lo aprendemos desde pequeñitos, ¿no? O sea, hace parte de los cambios en esa pedagogía, en esos sistemas de enseñanza donde pues si a un niño, no sé, rompió un vaso, rompió una ventana, pues no lo castigo, no lo reprendo porque no va a aprender por qué no hacerlo, sino que sencillamente va a aprender que es mejor no decir que lo hizo, ¿no? Entonces, no asumir para evitar ser castigado. Entonces, yo sé que esto empieza a ser como más consciente para nosotros, son cargas demasiado pesadas, pero que realmente no nos están permitiendo movernos hacia algo mejor, ¿sí? Entonces, con todo esto, yo estoy segura que no existe como una definición, como un momento en el que uno llegue y diga, me voy a levantar en la mañana y hoy voy a cometer 5 errores, ¿no? Es algo que sucede de manera involuntaria, ¿sí? No necesariamente de manera decidida o determinada lo hacemos, sucede de manera involuntaria, pero que sea involuntaria no significa, y aquí valga el juego de palabras, que no sea perfecto para el proceso de evolución que cada uno de nosotros está teniendo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el resultado de los errores? Si todo esto es la carga, vayamos un poco más allá. ¿Y qué pasa con el error? El error, con el resultado asociado al error, tenemos 3 opciones dependiendo de la consecuencia que tengamos, ¿sí? De la calificación que cada uno le dé al error. Entonces, por un lado, puede tener un resultado negativo, puede tener, no tener consecuencia, y por el otro tener un resultado positivo. Entonces, vamos a poner acá varios ejemplos. Entonces, en el resultado negativo, pónganle ustedes que está un asistente de aviación. Él tiene que hacer un chequeo de todos los botones que tiene que espichar para que en el momento de que el avión aterrice o que vaya a despegar, en algún momento crítico pues del avión, todo funcione como debe ser. Resulta que la persona no se dio cuenta y pues se saltó uno de esos pasos y como consecuencia pues el avión se estrelló, se explotó, se cayó, lo que fuera, ¿no? Y como resultado, no sé, 200 personas, 300 personas fallecen. Uno diría, ese es un resultado negativo, ¿cierto? O sea, es terrible cómo pudo pasar y demás. De hecho, parte de los procesos que empezamos a ver es que asociado a todas las experiencias, a todo lo que ha sucedido, es que tenemos muchos más controles para que eso que calificamos como un resultado negativo no vuelva a suceder, ¿no? O, por ejemplo, que estamos en el trabajo y teníamos que asegurar el pago, no sé, de unas facturas en un tiempo determinado, porque si no nos iban a cobrar una multa millonaria. Y pues, no sé, pues el internet falló, a mí se me olvidó hacer el clic o lo que fuera, y como resultado de eso, pues te dicen, bueno, muchas gracias, y hasta aquí llegó, ¿no? Entonces podemos haber perdido pues el trabajo en ese momento, que uno podría calificar como un resultado negativo, ¿no? Entonces, esa calificación la hacemos de manera individual y también dependiendo de la información que tengamos. Así como para alguien eso pudo haber sido algo súper terrible, para otro pudo haber sido un proceso que después lo llevara a un resultado muchísimo mejor. En verdad que
cuando estuve mirando esto, casos son todos que hay de resultados que fueron negativos y terminaron siendo lo mejor que le pudiera haber pasado a alguien en la vida. Yo no sé si ustedes conozcan un discurso que dio Steve Jobs hace ya muchos años en la Universidad de Stanford, y él decía que lo peor que le hubiera podido pasar en la vida era que lo sacaran de su misma, la empresa que él había fundado en su momento, que fue cuando lo sacaron de Apple, y después resulta que con esa experiencia él desarrolló una empresa que se llamaba Next, y después otra que es la de, ay, se me olvidó, la de los muñequitos, Pixar. Entonces, eso algo que pudiera haber parecido tan terrible, resultó ser algo definitivamente importante en su vida. Desde la programación neurolingüística, nosotros tenemos como una creencia muy potencializadora asociada con esto que se llama todo sucede para nuestro bien. Y es que muchas veces esas cosas que juzgamos, que calificamos de muy complejas, pueden resultar teniendo una potencialidad de llevarnos a niveles mucho más altos que en ese momento, cuando estábamos parados en ese instante de la vida, en serio no le vemos otra opción. No tenemos las herramientas quizás para verle de una forma diferente. Y yo creo que parte como de la maestría en nuestras vidas es inclusive poder estar viviendo esa situación que uno dice es muy difícil o muy compleja, esto, ¿no? Qué resultado tan negativo que podría tener, pero con la certeza de que tiene un potencial maravilloso para nuestro crecimiento. El otra consecuencia del error es sin consecuencia, ¿no? Y en ese proceso de sin consecuencia, no sé, entonces prendimos la leche en el fogón y nos fuimos a hacer una cosa, no sé, al baño y se regó. Y pues bueno, sí, fue un error, no estuve pendiente y no pasa tal vez nada, ¿no? Entonces, pues sencillamente limpiamos, digamos. Pero así como para de pronto una persona como cualquiera de nosotros que se haya regado la leche no es una consecuencia muy compleja, de pronto para una familia que no tiene muchos recursos y que realmente lo único que iban a comer esa noche sería esa leche que se regó, posiblemente sería una consecuencia mucho más de la parte de arriba de ese resultado negativo. Y quiero que con esto que les estoy diciendo nos demos cuenta que el que califica ese error es cada uno de nosotros, dependiendo de la situación y del contexto que vivamos. Y también existen donde nosotros hacemos evaluaciones o calificaciones con un resultado positivo. Entonces, ¿no? Entonces resulta que llegó y estoy cocinando, de hecho así se creó el brownie, estaba cocinando y en vez de echarle polvo de hornear, me equivoqué y le eché cocoa y esto no creció, sino que se quedó aplastadito, pero sabe delicioso y se crearon los brownies. Entonces existen momentos donde nos equivocamos y tenemos descubrimientos en nuestra vida. Entonces eso también hace parte de empezar a desmitificar ese error. Y por eso, así como decía Descartes, que pienso, luego existo, San Agustín decía, me equivoco, luego existo. Si suceden errores, comillas, en mi vida, están teniendo un significado para mí, para que yo empiece a hacer unas reflexiones diferentes. Y por eso quiero empezar a desmitificar esta palabra que lo oíamos de atrás con una carga tan pesada. Y desmitificando el error, quiero contarles, quizás muchos de ustedes conozcan, nosotros en la actualidad convivimos con el calendario gregoriano. El calendario gregoriano se instaló en 1582 bajo las disposiciones que dio el Papa Gregorio XIII. Antes del calendario gregoriano se tenía el calendario juliano. El calendario juliano estuvo desde el año 36 a.C. hasta 1582 y resulta que matemáticamente ese calendario había hecho que se perdiera los tiempos asociados a las estaciones, a la primavera, al invierno, al otoño y al verano. Y puntualmente a la religión le interesaba que la primavera sucediera siempre en la misma época para poderlo asociar con las celebraciones de la Semana Santa que recién acabamos de pasar.
Entonces, el Papa Gregorio estuvo muy interesado en esta situación y resulta que ustedes lo pueden ver acá, en 1582, cuando se cambió del calendario juliano al calendario gregoriano, estaba el domingo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el cuarto día, acá el quinto día, era el día 4 de octubre. Y al siguiente, al sexto día, pasó a ser el 15 de octubre. Entonces, sencillamente habíamos vivido con un error, no pasó nada, ajustamos y ahí háganlo, ¿no? Y ese es el calendario que en este momento tenemos. Y que de hecho, matemáticamente hablando, todavía tiene un error, que se corrige cada 3.300 años, es un día que se debería corregir cada 3.300 años para asegurar que esos tiempos, esas celebraciones, se estén dando de la misma manera. Es decir, lo que yo pretendo con esto es decirles que hace parte de nosotros, es inherente a lo que nosotros somos, el error. Hemos convivido con un error tan importante como este y en verdad no nos ha pasado nada, ¿no? Y así como está esto, esta frase me parece supremamente importante para hablar del error. Y con esto pues la voy a leer. El error representa no solamente una extraordinaria forma de evaluar lo que aún no sabemos hacer acertadamente, sino también una maravillosa oportunidad para aprender a hacerlo correctamente. Y eso es lo que sucede en nuestra realidad. El error es la forma perfecta que creó todo el universo para que nos gestionemos, para que podamos aprender y para que podamos aprender a hacer qué, a tener muchas más expresiones, por así decirlo, de la perfección. Pero es solamente a través del error que llegamos a ir cada vez evolucionando más en lo que hacemos, ¿no? Entonces, esto me parece importante que si veíamos anteriormente el error lo hubiéramos calificado a un resultado que diríamos que es insatisfactorio a una acción que nosotros hicimos. Pero cuando ya empezamos a desmitificarlo, el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, de aprender a hacer lo correcto. Y esa es la forma como empezamos a experimentar nuestras vidas. Muy bien. Y aquí ya dejamos de ver, cuando aceptamos el error como parte de nuestra experiencia, pasamos de tener una naturaleza, de ver nuestra naturaleza perfecta a vivir acá en esta realidad, en el planeta Tierra, ¿cierto? Como una naturaleza humana. Y si de hecho a nosotros nos dijeran que tenemos que ser perfectos desde chiquitos, pues la verdad este niño pues no estaría muy asociado con eso. Pues acá vemos que se salió por este lado, que no está pintando de manera uniforme y que solamente requiere tiempo para que pueda dibujarlo mejor. Es decir, todos nosotros con entrenamiento, con el tiempo, podemos lograr resultados mucho más armoniosos. Y de hecho, de eso se trata, el reconocer nuestra naturaleza humana. El error es la manera perfecta, maravillosa, yo lo diría como bien diseñada, que tiene el universo para enseñarnos a hacer las cosas de manera más armoniosas, de poder tener resultados mejores en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si realmente fuéramos perfectos desde que naciéramos, pues tendríamos que pintar perfecto. No podríamos equivocarnos, no podríamos, no sé, tendríamos que nacer y casi que caminar directamente. Y parte de lo que sucede cuando estamos nosotros aprendiendo, si fuéramos un niño, un bebecito, necesitamos inclusive de otros para que nos cuiden, para poder realmente crecer en esta vida. Entonces, viene todo ese proceso de reconocer que sí venimos de una naturaleza perfecta, que teníamos una carga muy pesada relacionada con el error, pero que el error, cuando lo vemos de una forma diferente, lo que nos potencia es la capacidad de evolucionar dentro de nuestra experiencia humana. Y esa es la invitación que tenemos. Cuando ya reconocemos que hace parte de nuestra naturaleza humana el equivocarnos, empezamos a entender que todo esto es un proceso de evolución. De eso realmente es lo que se trata. Si esto es todo un proceso de evolución,
esa evolución tiene etapas, tiene momentos. Nos ayuda a que veamos los errores como oportunidades. Nos ayuda también a que eso que llamábamos allá arriba como perfección, lo cambiemos a siempre estar buscando dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. Y poder saber que si, aunque el resultado no fue ese resultado que queríamos, sí dimos lo mejor de cada uno de nosotros para sentirnos tranquilos y en paz. Y solamente implica poder hacer nuevos experimentos, poder permitir experienciar diferente en la vida para mirar si obtenemos un resultado diferente. Cuando muy posiblemente damos lo mejor de nosotros y sucede que el resultado, cuando lo evaluamos, no es lo que nosotros queríamos, nacen también otras dos leyes importantes dentro de todo este proceso de crecimiento y de reflexión, que es la ley de la correspondencia y de la causa y efecto. Si yo habiendo dado lo mejor de mí, el resultado no es el que yo esperaba, es porque sencillamente debe haber alguna causa que todavía no soy consciente que está generando todavía ese efecto. O que sencillamente tengo una correspondencia y esa correspondencia es algo que está como un pendiente dentro de mi proceso de aprendizaje que hace que si no, que tenga yo ese resultado en ese momento. En ese momento, cuando tengo ese resultado que no me gusta, amplío la información que tengo, busco información para poder saber por qué estoy obteniendo el resultado que no logré dando lo mejor de mí mismo, ¿no? Empiezo a buscar información. Entonces, tenemos la ley de la evolución, de la correspondencia, de la causa y efecto, cuando esos resultados no son los resultados que queremos. Y por el otro lado, pues está esa certeza, no lo diría certeza, como ese sentimiento real y profundo dentro de nosotros de que estamos dando lo mejor en cada momento, para que independientemente del resultado podamos tener o procesos de reflexión o sentirnos en paz y tranquilo con lo que se esté expresando al exterior. Y así como lo podemos ver para nosotros, también es muy importante verlo hacia los demás. Y en esto hay un concepto que es bien importante y que pues realmente cuando yo lo conocí, pues realmente me llenó como de entendimiento, que se llama la rigurosidad del amor. Cuando nosotros hablamos de la rigurosidad del amor, lo que nosotros vemos es que permitimos que el otro, o sea, que observamos el proceso del otro, que vemos que es posible que eso que esté haciendo le vaya a generar un resultado que no sea satisfactorio, pero que nosotros con nuestro conocimiento, con la experiencia que hemos tenido, sencillamente respetamos qué es lo que esa persona tiene que vivir. Cuando interferimos en el proceso del otro, pues realmente nos estamos cargando con cosas que pues digamos, nos estamos cargando inclusive ahí como con correspondencias que nos alejan inclusive de lo que nosotros mismos debamos llegar a generar y a construir, ¿no? Entonces, ¿qué es la rigurosidad del amor? Es llenarse de un amor infinito por el otro, para respetar su proceso y sencillamente acompañarlo durante todo este viaje. Entonces, todo es un proceso de evolución. Y recuerdo mucho acá una historia de Japón también, por allá, donde ellos tienen, se llama como la filosofía del kintsugi. No sé si ustedes lo hayan oído. Y es que el kintsugi, lo que ellos hacen es que los jarrones, cuando se rompen, compran una laca especial, una laca con oro, y la van uniendo cada pedacito y vuelven y conforman, pues vuelven y ya dejan lista ese jarrón y lo hacen mucho más bello, ¿sí? O sea, uniendo cada pedacito queda con oro, pues queda algo mucho más valioso. Y esto lo que significa es que todos esos procesos que nosotros hemos estado viviendo sencillamente nos hacen más maravillosos. Cuando veía esto de que todo es un proceso de evolución, y si nosotros pensamos por allá en los maestros, no sé, maestros ascendidos, todos estos seres que están por allá guiándonos a cada uno de nosotros y dependiendo pues obviamente de la creencia que cada uno de nosotros tenga, un maestro no es una persona que sencillamente tuvo una vida perfecta y ya, fue una persona que cometió todos los errores habidos y por haber
aprendió de ellos, los trascendió y empezó pues sencillamente a, como que en el momento que los trasciende, ya no hacen parte de él y sencillamente puede empezar a orientar a otros. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso de que todo es un proceso de evolución? Pues empieza con una expresión y es como si nosotros fuéramos niños chiquitos y estamos allá imaginándonos todos los juguetes que podríamos diseñar, que podríamos hacer, con los que podríamos jugar, tanto juguetes, videojuegos, pinturas, bueno, todo lo que podríamos hacer y está en el mundo de nuestros sueños, todo lo que quisiéramos hacer. Después empezamos a que los creamos y los experimentamos, es decir, diseñé el juguete, un carrito, y lo pinté y lo decoré y creé después un videojuego y estoy con ese videojuego y tengo todo eso en mi cuarto, todo eso que yo un día me imaginé, lo experimenté y lo hice realidad. Cuando empieza el siguiente proceso, que es la integración, es como que ese cuarto está en esa experimentación que he hecho un desorden. Y yo creo que a todos nos ha pasado con los cuartos de nuestros hijos o de nuestros sobrinos, etcétera, ¿no? Que está hecho un desorden con todos los muñecos, los peluches, los juguetes, los libros, los de pintar, todo hecho un desorden. Y entra la mamá y le dice, ok, amigo, si tienes todo esto, ordénalo. Entonces, acá pon los cuadernos, acá los colores, acá los juguetes, acá los videojuegos, todos los CDs, bueno, todo lo que se utilice para los juegos, etcétera, y ordenas el cuarto. Cuando nosotros estamos en la vida pensando todo lo que nos sucede, estamos expresando. Y esos es como ciclos de nuestra vida. Experimentamos sin información y claro que cometemos muchos errores. Cuando integramos es cuando yo digo que tenemos esos momentos mágicos que nos estamos dando cuenta y decimos, no, esto no es así, no es así como lo que queremos que suceda. Y finalmente, cuando integramos toda esa información, trascendemos. Y en la trascendencia, sencillamente todo eso que creamos en el pasado, o sea, lo que ya hicimos, ya no es nuestro. Es como si se lo entregáramos al universo y no nos identificamos con los resultados que sucedieron. Y esto creo que es muy importante dentro de este proceso para empezar a transitar del error a lo perfecto. Es reconocer que estamos en un ciclo completo de evolución, donde experimentamos, cometemos muchos errores, no nos damos cuenta. En el momento que entendemos, vemos algo de forma diferente, yo digo que se nos prende por allá un bombillito, integramos esa información. Cuando ya la integramos y sencillamente la expandimos, es como si dejara de ser nuestro, no nos preocupa. Nosotros lo llamamos, se vuelve una certeza. No tienes cómo llegar a dudar de eso que ya es. Y ese es el proceso continuo de evolución, cuando el error empieza a volverse lo perfecto. Y así como lo hemos hablado durante toda pues la charla, de lo perfecto al error, vimos toda esa carga, y del error a lo perfecto, acá quiero regalarles la vitamina CB. Y esa vitamina CB está, la primera de ese componente es la comprensión. Y la comprensión es la pasión por el saber, es la pasión por el aprendizaje, es esa pasión por entender por qué me pasa todo aquello que me pasa, por qué actúo y genero este resultado que no es lo que quiero. Cuando comprendo, cuando busco información, empiezo a actuar de forma diferente, empiezo a ampliar nuestro mapa, ampliar todas las infinitas posibilidades que existen. Y esa es la primera vitamina, para poder expresar lo perfecto, buscar información, por entender todos los resultados que tenemos, por entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, por entender por qué hago lo que hago, por qué veo las noticias que veo, por qué leo lo que leo, por qué tengo esta relación con esta persona, por qué este resultado que quiero que se dé en mi vida aún no se da. Comprender, buscar información. La siguiente vitamina se llama valentía. Y en la valentía está como esa fuerza, el reconocer que depende de mí, el tanto asumir desde el responsable, desde, como lo sabemos en programación neurolingüística, con esas posiciones del ser, desde el asumir, el saber que hay mucho más por delante. Y así como está la valentía para yo no quedarme en la acera viendo pasar mi vida,
también para poder restituir. Y restituir es reconocer cuando es un error mío y no del otro, ¿no? Y que si en algún momento he culpado, he lacerado con mis palabras al otro, lo he ofendido, sencillamente por miedo, ¿no? Que ya está muy bien aprendidito desde el error, es tener esa valentía de pedir disculpas, de asumir lo que está sucediendo con nosotros, ¿no? Entonces, esa valentía se vuelve algo bien importante dentro de este proceso de pasar del error a lo perfecto. La siguiente vitamina es la compasión. Y con la compasión, lo que nosotros decimos acá es una palabra que muchas veces se ha asociado como con, digamos, como inclusive si fuera de baja frecuencia, como si la pudiera, como si te permitiera sentir lástima. Y no, realmente la compasión es acompañar al otro en su proceso. Acá lo tenemos muy asociado con esa rigurosidad del amor. Si yo entiendo que lo que le sucede al otro sucede de manera perfecta, definitivamente sé que es parte de tu crecimiento vivirlo. Puedo estar contigo a través del proceso, pero no interfiero en tu proceso de aprendizaje. Hace parte de esa perfección el permitir que los otros vivan lo que tienen que vivir. Y la última vitamina es la vulnerabilidad, el mostrarnos como seres humanos, saber que estamos aquí en este planeta expresándonos, experimentando, viviendo todo lo que se nos ocurra desde nuestra mente y desde nuestro corazón, permitiendo sentir cada proceso y dejarnos ver ante los otros como lo que somos, ¿no? Yo muchas veces en las organizaciones veo cómo pretendemos tapar a veces mucho eso de lo que somos, de lo que sentimos, y que eso frena el avance. Cuando nos permitimos, nos damos esa oportunidad de mostrarnos como realmente somos, pues obviamente va a generar, estoy segura, un efecto como expansivo, dominó gigante, donde todos vamos a poder crecer de una forma mucho más rápida, sin máscaras, ¿no? Completamente despejados y listos para presentarnos al otro como realmente somos. Y con esta super vitamina de lo que hace que ya empecemos a caminar lo perfecto y lleguemos en algún momento, no sé si sea la iluminación, la perfección y todo eso, a sentirnos sencillamente que estamos logrando esos resultados que realmente queremos, pues quería también decirles acá que sencillamente el show debe continuar, porque errar no es más que un sinónimo de aprender y de crecer, de seguir avanzando en nuestras vidas. Siempre será un muy buen día para que demos lo mejor de nosotros y que tengamos la certeza que al dar lo mejor de nosotros, lo único que va a seguir es nuestro show. Muchas gracias. No sé si hay preguntas por acá para irlas contestando, dudas que les surjan. Gracias, G. A ver si hay preguntas con respecto al tema. Estuvo súper chévere. Gracias. ¿Algún comentario, muchachos? Tranquilos, hablen, pueden abrir el micrófono. Buenísima, muy buena. Sí. Bueno, creo que esta charla nos permite cometer errores tranquilos, ¿no? Aquí hay una charla, no sé si la ves tú allá. Sí, una pregunta. ¿Cómo hacer cuando... Ay, me fue. ¿Cómo hacer cuando nos hacen sentir culpables sin serlo? Bueno, está muy bien, Jennifer. Acá hay una cosa muy importante que desde la programación neurolingüística hablamos que se llaman las posiciones del ser. Nosotros cuando tú dices nos hacen sentir culpables, hay una fuerza muy por fuera de ti que hace que el control no lo tengas tú para definir, para apoyarte, para gestionar lo que está sucediendo. Cuando tú dices nos hacen sentir culpables, la responsabilidad está por fuera. Cuando tú dices yo decido sentirme culpable, cambia completamente la forma como puedes gestionar. Porque si tú dices yo decido sentirme culpable, puedo empezar a mirar por qué me siento culpable. Si lo dices si lo dices cuando nos hacen sentir culpables, el otro, pues va a depender que el otro cambie para que yo pueda sentir algo diferente. Entonces, lo primero es reconocer
que en esa expresión, desde la programación neurolingüística, lo que tienes es una posición que nosotros llamamos de víctima, deberíamos pasar a una posición de responsable que con ajuste, empezando desde el primer nivel lingüístico, lo podemos empezar a gestionar de manera diferente. Entonces es muy diferente decir cuando nos hace sentir culpables o cuando yo decido verme como culpable, sentirme culpable de tal situación. Porque entonces ahí puedo empezar a identificar herramientas completamente diferentes. ¿Qué hace que yo decida sentirme culpable? Y que empiezo a buscar información diferente. Mira que con eso también pienso que muchas veces nos hacemos las preguntas erradas porque tenemos afirmaciones en nuestras vidas que también son erradas, ¿sí? Si acá la que gestionamos, muy posiblemente vas a tener preguntas completamente diferentes para poder tener un resultado pues diferente también en tu vida. Y otra cosa aquí para agregarle a lo que tú estás diciendo es que hay que quitar la palabra culpable. Puedo ser responsable de todo y no culpable de nada. Gracias, Alejita, tal cual, sí Desde señora. la rigurosidad del amor, si uno ve que alguien se está equivocando, ¿cómo no decirle que se está equivocando y permitirle su propia experiencia si yo puedo darle la mano? Ok, entonces acá también, Jolie, aparecen nuestras posiciones del ser, ¿no? Entonces existe una posición del ser que se llama el Salvador. Claro, entonces, ¿qué queremos? Pretendemos con esa posición de esa posición mental evitar que el otro sufra. Pero es que el que está pensando que el otro va a sufrir soy yo, ¿sí? No el otro. De hecho, podría pasar que ese error sea lo mejor que le pueda pasar en su vida, en serio, ¿sí? Porque le permitirá desarrollar fuerza, valentía, autoestima, confianza y una cantidad de cosas que lo potencialice. Entonces, y acá recordémonos que hay un síndrome que también se llama el síndrome del Mesías, ¿no? Entonces, yo ya me las sé todas, ¿sí? Entonces, yo voy con mi varita mágica y te voy a decir, sabes que ya no actúes de esta forma, sino de la otra, porque es que esto es lo que vas a conseguir. Cuando tenemos ese síndrome de Mesías y es de lo que nosotros aprendemos, es algo así tan fácil como el que quiere besar, busca la boca, ¿no? Entonces, cuando la persona requiere información, la busca. Y es eso lo primero que estábamos viendo con esa comprensión, con esa primera vitamina C. Cuando nosotros queremos buscar un resultado diferente como parte de nuestro proceso de evolución, buscamos información. Y si la persona no la ha buscado es porque todavía no ha llegado a ese momento donde la requiere. Entonces, es bien importante respetar el proceso de cada uno de nosotros. No sabemos qué resultado vaya a tener, pero sí tenemos la certeza de que siempre va a ser para lo mejor, o sea, para evolucionar. No sé, Jolie, si con eso te contesto. Ok. Creo que sí. Acá Vale. dice Mónica, qué forma tan hermosa de entender el error, gracias. Y si en este plano no vamos a experimentar la perfección, ¿por qué castigarnos o castigar por el error? De acuerdo, muy bien. Y además, no tanto que no vayamos a experimentar la perfección, o sea, cada vez que tengamos certezas estamos experimentando la perfección. Cada vez nos volvemos más, o sea, somos hijos de Dios, así de sencillo. Entonces, lo que estamos haciendo es caminando ese proceso hacia esa perfección. Sí, yo sé, Jolie. A veces pensamos que es que no queremos que el otro sufra, pero es que no sabemos si en serio sea lo mejor inclusive que puede pasar. Muy bien. ¿Alguna otra Vale. pregunta? Parece que no. Muy bien. Bueno, bueno, pues muchas gracias a todos. Recuerden que esto queda grabado para el canal de Ingeniería Mental. Si creen que a alguien más le pueda servir esta información, que le pueda dar un poco de luz, que le pueda dar un poco de claridad mental en este proceso, pues por favor compártanla e invítenlos a que nos sigan en el canal de Ingeniería Mental. G, gracias. Como siempre, tú tan ordenada. Tan estructurada. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero Gracias, que Ele. haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Nuestra próxima Gracias. charla es Diego Espinosa, va a hablar de
cómo generar estados a través o a partir de las frecuencias de sonido. Así que muchas gracias, un abrazo a todos, Y buena ahorita noche. entonces empieza lo de coaching. Dime, no, y este fin de semana tenemos introductorio de programación neurolingüística. Si quieren, si alguien quiere entrar en el mundo de la PNL, por favor, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos en nuestro introductorio de programación neurolingüística este fin de semana. Un abrazo a todos y mil gracias. Gracias. Mi papi ahí está, miren.